Adelante. Ya, muy bien, muchas gracias. Y como decía, gracias a los organizadores por invitarme. Bueno, quisiera comentar acerca del modelamiento de antenas por computador. Eh, y eh, Quisiera ver si logramos ver estos siguientes puntos, ¿no? Quiero conversar sobre el modelamiento de antenas, un poquito la historia, sobre las principales salidas de un análisis de antena por software, sobre la entrada, qué tipo de datos hay que ingresar normalmente, las características de las entradas que uno debe ingresar y, bueno, algunos detalles después posteriores acerca de la configuración específica de estos software y ver si alcanzamos a hacer un ejemplo práctico. Entonces, tal vez lo primero a mencionar en el modelamiento de antenas está ahí don Heinrich Hertz, que fue el primer científico que logró transmitir ondas de radio entre un dipolo y una antena loop, como ustedes pueden ver aquí a la derecha. Básicamente unos chispazos, ¿no? Comunicación a distancia. Y de paso inventó el dipolo, como ustedes pueden ver aquí en vertical, aparece un dipolito, y también inventó la antena loop. Así que en realidad eh, probablemente es el padre de las comunicaciones por radio, sin duda. Pero claro, ha habido mucha otra gente que ha hecho tremendas contribuciones después. Pero este es el que partió la historia. Digamos que las antenas son una parte fundamental de un sistema de radiofrecuencia. Si yo quiero transmitir en radiofrecuencia o recibir en radiofrecuencia, va a haber alguna antena. Y es la parte probablemente más misteriosa de esta historia. Claro, hay transmisores, equipos, hay líneas de transmisión, componentes de radio, ¿cierto? Pero la parte que está generalmente más oscura es el de la antena. Cómo funciona la antena, cómo trabaja mejor, qué requisitos tiene que tener, cómo debe medirse, el desempeño, etc. Bueno, eh, don Heinrich Hertz, en el año 86, 1886, como les decía, fue el primero en transmitir y recibir este tipo de ondas de radio, inventando el dipolo y la antena loop. Poco después, en 1800 todavía, poco después de esto, científicos desarrollaron, o matemáticos o físicos desarrollaron las ecuaciones fundamentales de las antenas. Pero lamentablemente estas ecuaciones son bastante complejas de tratar, y en esa época obviamente se hacía todo matemáticamente, no había computadores. Y lo que lograban resolver era algunas soluciones puntuales para casos muy especiales. Entonces el tema era bastante oscuro en general, ¿no? Era muy complicado resolver estas ecuaciones. Pero llegaron los computadores y gracias a eso, hoy en día, nosotros con un computador muy básico, un notebook, un computador con mínimos recursos, podemos analizar una antena que hoy día es bastante compleja. Pero los fundamentos, digamos, de todo esto ya son muy conocidos, ¿no? Lo que ha cambiado es la interfase, la forma en que uno puede realizar estos cálculos a través de los computadores. Y por supuesto generar gráficos y salidas que son muy fáciles de interpretar. Los programas más comunes nacieron por el gobierno de los Estados Unidos, que desarrolló digamos, plataforma NEC, o código electromagnético numérico, que se basaba en el método de los momentos. Afortunadamente, estos códigos son gratuitos y básicamente hoy en día, después de una larga cantidad de software que se desarrollaron de los años 70 hasta hoy día hay dos plataformas que, aunque son similares, tienen algunas diferencias. La serie Mininet 1, 2, 3, que se basan en código abierto desde ya 1981, 1982, en un documento que ustedes pueden bajar de internet, donde está el código en BASIC,
lenguaje BASIC para analizar antenas. Claro, de una manera muy, muy básica todavía, sin gráficos ni todo lo que podemos hacer hoy en día. Y está también la serie NEC, NEC 1, 1977, NEC 2, que hoy en día es de público dominio, también se puede acceder al código, y eso también ha facilitado que aparezcan muchas opciones, muchos clones, muchas alternativas de software, algunos pagados con soluciones muy específicas para problemas puntuales, radioastronomía, experimentos físicos de diferente índole, pero afortunadamente tenemos programas muy buenos y gratuitos. Hay una competencia, hay algunos críticos de uno y a favor de otros, esto, la línea mini NEC y otros son NEC. Por ejemplo, la ARRL es más partidaria de la línea NEC, pero ellos también reconocen que en algunas áreas los programas basados en mini NEC funcionan bastante mejor. Entonces, la cosa no está resuelta. Si hoy día hiciéramos un listado de los software disponibles, habría que separar los comerciales, los pagados, que hay una larga lista, pero yo puse ahí algunos, y los gratuitos. También hay una larga lista, y dentro de los cuales yo en alguna oportunidad estuve revisando, hace muchos años atrás, buscando software, probando, instalando, configurando, y finalmente me quedé con Managal, cuando se escuchaba muy poco hablar de este programa. Y yo creo que fue una buena decisión porque sigue siendo, en mi opinión, probablemente el software que más simple de echar a funcionar para lo que uno quiere como radioaficionado, que es analizar una antena. Documentación, bueno, probablemente el ARRL Antenna Book. Hay un capítulo entero dedicado al modelamiento de antenas, capítulo 8, y allí se hacen algunas comparaciones de algunos programas. Les muestro esa tabla a modo de ilustración para que ustedes vean que en realidad hay muchas formas de hacer esta comparación con muchos parámetros y es bastante complicada la comparación. Entonces, claro, es una conversación eterna porque algunos dicen que esto tiene de mejor esto, pero este otro tiene de mejor lo otro, etcétera, etcétera. Entonces no es un tema resuelto, está bastante abierto. Pero nosotros con el Managal nos batimos bastante bien, a pesar de que, por supuesto, tiene limitaciones. Veamos ahora, si les parece, las principales salidas que tiene un software típico de computación para análisis de antenas. Este es el primer gráfico que uno probablemente va a encontrar cuando uno genera una salida para un análisis de una antena. Va a encontrar los patrones de elevación en 2 dimensiones para campo lejano. Estos software están especialmente interesados en el campo lejano, ¿no? En qué manera la antena irradia hacia lejos, ¿no? Pero claro, hay otros software de análisis de antena que están más preocupados de los campos cercanos, que a nosotros no nos interesan tanto. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá es un corte vertical del lóbulo de radiación teórico de una antena. En este caso es un dipolo horizontal, en alambre de cobre número 14. Es un dipolo que tiene 135 pies de largo. Lo tomé tal cual del capítulo anterior que les mencioné del ARRL Antenna Book. Es decir, tiene 41.2 metros, media onda para la banda de 80 metros. Está a 50 pies del suelo, unos 15.2 metros, y está trabajando en 3.75 MHz. Si uno ingresa esos datos a un software de simulación, debiera obtener aproximadamente un lóbulo como ustedes tienen allí, ¿cierto? Un patrón de elevación en 2 dimensiones. En este caso, uno puede ver que si el dipolo está aquí en el origen, horizontalmente, este lóbulo nos muestra que esta antena está irradiando fundamentalmente hacia arriba, verticalmente. Aquí es donde tiene la mayor ganancia. Y desde ese punto,
desde el punto superior arriba, ¿no? Hay pérdidas hacia abajo. Entonces, me estamos mostrando los semicírculos que representan distintas pérdidas respecto del punto de máxima ganancia. Eso es básicamente el análisis. Y aparte me va a entregar que, por ejemplo, en este caso la ganancia máxima fueron 6.51 dBi, comparado con una antena isotrópica, que es un punto que irradia en igual magnitud en todas las direcciones. Ok, este entonces es el primer gráfico que uno espera generar. Luego, si uno ve el dipolo desde arriba, va a observar este otro patrón o plano tipo azimut de campo lejano también, que está con un ángulo de elevación de 30 grados. 30 grados porque uno hace cortes, ¿no? Puede ir haciendo cortes horizontales de este lóbulo. Y ese 30% representa el ángulo al cual se hizo este corte horizontal. Cambia un poquito, naturalmente, según cómo uno va a hacer corte. Si lo hace a mayor elevación o a menor elevación. Pero básicamente aquí vemos que a pesar de que está irradiando en términos máximos hacia arriba, si yo quiero observar la radiación horizontal de esta antena, me está mostrando que más o menos va a tener una máxima radiación hacia la derecha y hacia la izquierda, y que la radiación, el lóbulo es bastante simétrico, que es típico de un dipolo. Este dipolo estaría aquí en este gráfico en términos verticales, ¿no? Sería una línea vertical así, y la radiación máxima es hacia la derecha y la izquierda. Esto todavía es un poquito difícil de analizar, pero queda bastante más claro cuando uno lo ve en 3 dimensiones. Una malla 3D. La imagen que aparece en el capítulo del ARRL Antena Book es esta, la de la izquierda, pero está un poquito borrosa. Yo generé una parecida acá que se ve bastante más claro, ¿no? Cómo sería el lóbulo. En este caso, están haciendo trabajar esa antena en 14.2 MHz. Por eso es que el lóbulo sale tan distinto de lo que tenemos acá, ¿no? Para que salga más interesante el gráfico, salga más extraño, más bonito. Así que en 3 dimensiones la verdad es que sale mucho más claro. Se usan más recursos en los computadores para generar estos gráficos en 3D, pero definitivamente son la mejor opción. Cada año los computadores son más rápidos también. Así que se pueden generar sin problema estos gráficos. Y el último gráfico típico que uno está interesado, no el único, pero uno está normalmente interesado en la ROE, ¿no? La relación de ondas estacionarias, para ver en qué frecuencia la ROE es mínima. Y por lo tanto hay una mayor transferencia de energía desde y hacia la antena, generalmente con 50 ohms, ¿no? Aquí tal vez se puede mencionar que normalmente nosotros los radioaficionados trabajamos con 50 ohms, no necesariamente, pero generalmente, y que se está asumiendo que la medición se está haciendo en la alimentación de la antena. Ahí se está tomando la medición. O que es lo mismo que pensar o asumir que estamos utilizando una línea de transmisión perfecta, sin pérdidas, de 50 ohms en este caso. El gráfico nos muestra que la ROE es mínima y tiene una magnitud del orden de 1.4, 1.3, en una frecuencia intermedia, tal vez 3.5 MHz. Entre 3 y 4, digamos 3.5. Y de ahí, si yo me alejo de esa frecuencia hacia abajo o hacia arriba, la ROE va aumentando y por lo tanto eso hace que las pérdidas aumenten, que la antena sea menos eficiente y que eventualmente si transmitimos con una ROE muy elevada, en la frecuencia que aquí más o menos se pueden ver, ponemos en riesgo los transistores finales de potencia del equipo
Y si el equipo es moderno y se autoprotege, lo que vamos a hacer es que el equipo se frene, o sea, entregue menos potencia y por lo tanto no logremos el desempeño deseado. Entonces, como puede verse, las salidas gráficas probablemente son la parte más interesante de un análisis por computador de una antena. Vamos ahora al tercer punto. Se refiere a las entradas. Cómo yo le debo entregar la información, los parámetros para que el software entienda lo que yo quiero hacer. Esta es la parte más complicada de la historia, lamentablemente, porque yo debo darle la geometría de los cables. Es la parte más difícil, configurar la geometría de la antena. Porque esto nos obliga a pensar como piensa el computador, o, mejor dicho, entender la forma en que el computador va a recoger la información. Eso nos obliga a pensar en coordenadas cartesianas tridimensionales. ¿Por qué? Porque una antena, un simple dipolo, como este que está acá en el espacio, tanto el inicio del cable como el término del cable son puntos tridimensionales. Tienen una posición en X, una posición en Y y una posición en Z, ¿cierto? En latitud, en longitud y en elevación, si ustedes quieren. Entonces, esto es una barrera. Yo reconozco que es una barrera de todos estos programas de antena. Pero luego de un tiempo de entrenamiento, uno logra saltar esa barrera y lograr comunicarse bien con el programa, con todos los programas que yo conozco por lo menos. Aquí fíjense ustedes que el punto inicial, como yo les decía, y el punto final de un simple dipolo, que es una línea horizontal, está representado por tres números, X, Y y Z. Este punto, X, Y y Z, cierto X, cierto Y y cierto Z, y el final también, cierto X, cierto Y y cierto Z. Entonces, con dos puntos bien identificados en X, Y y Z, yo identifico una línea, que en este caso es una antena dipolo. Y por supuesto, el suelo, por defecto, por definición, por convención, está en el origen, que sería este punto de acá, que es 0, 0, 0. Entonces, todo hace referencia a este punto de origen del sistema de coordenadas. Ahora, aquí uno puede hacer después varios cambios, ¿no? Pero el punto de entrada es este. Les muestro también este gráfico donde se puede ver esta situación con más detalle. Si ustedes se fijan acá, en la definición de los cables, está el end 1, que es el término 1, y el end 2, que es el término 2. Esto quiere decir que por aquí, a la izquierda, hay un punto que le llaman end 1, que podría ser el inicio, y este de acá, el end 2, que podría ser el final. Entonces, dos puntos necesito yo indicar, este y este. Entonces, si ustedes se fijan acá, para el primer punto, end 1, yo debo definir X, Y y Z. En este caso está configurado en pies, en foot. Así que, pero eso se puede cambiar libremente a metros, no al sistema decimal. Y aquí uno puede decir si está conectado o no. Lo mismo para el punto 2, que sería el de la derecha, X, Y, Z. Bueno, después está la dimensión, el diámetro del cable y el número de segmentos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo yo interpreto esto? El 0, el menos 67.5 y el 50. El más fácil sería el Z, ¿no? Que es el 50, porque estoy diciendo que esta antena está paralela al suelo a una altura de 50 pies. 50, por lo tanto, ambos puntos están a 50 pies de elevación, por eso es que aquí hay un 50 y por eso es que acá el otro punto también está a 50. Muy bien. Después, respecto a Y, al eje Y, que es este que está acá, espero que puedan ver el mouse ahí. Fíjense que la mitad de la antena está hacia la izquierda y la mitad está hacia la derecha.
Es decir, la mitad de la antena está en los negativos de Y y la mitad de la antena está en los positivos de Y. Como la antena dijimos que medía, donde lo dije al inicio, 135 pies de largo, 125, la mitad son 67.5. Entonces, 67.5 acá, sobre el eje Y, a la izquierda. Y la otra mitad, 67.5 positivo sobre Y a la derecha, que es el otro punto. Finalmente, respecto de X, que es este eje que va aquí, es 0 porque no tiene profundidad la antena, es un solo cable. No es una antena delta que esté horizontal, una circular que esté horizontal, no, es un cable, por lo tanto no tiene profundidad en X. Sobre el eje X es 0, 0, 0. Bueno, esta, como les digo yo, es la parte más complicada, que es identificar los puntos. Con 2 puntos, yo identifico plenamente un segmento o una antena completa. En este caso, X0, Y menos 67,5 y Z 50. Con eso identifico este punto en el espacio. Y este otro punto, que es el final del cable, porque estoy hablando del cable número 1, entonces toda la información está en esta línea, se refiere a un cable. Aquí tengo 0 para X, no tiene profundidad, más 67,5 sobre el eje Y, que sería toda esta distancia, y 50 sobre el eje Z, que sería la elevación, la altura respecto a 0. Muy bien. Entonces, bueno, como decía, el dipolo tiene una longitud total de 135 pies y se ha ubicado en el centro del plano. A la izquierda tenemos un negativo Y de menos 67, que es la mitad, y a la derecha tenemos un más 67.5, que es la otra mitad. Y la dimensión del eje X, como les decía, es 0. Ya, esto lo tenemos que hacer para cada cable de la antena. En el caso de un dipolo horizontal extendido, basta con un solo cable. Pero, naturalmente, cuando aparecen otras antenas, aparecen más cables. Y entonces cada cable yo lo voy identificando acá con una nueva línea. A veces es difícil ingresar la información directamente al software, entonces a veces es más cómodo trabajar en Excel, por ejemplo, con los puntos. O sea, hay varios trucos por ahí que uno con el tiempo va viendo qué cosa le es más cómodo. ¿Sí? Y después toma toda esa información de Excel y pum, la pone acá. Con esa idea tan simple de identificar líneas con un punto inicial y un punto final en el espacio tridimensional X, Y, Z, yo puedo construir, es decir, estos softwares pueden construir desde un dipolo simple hasta una antena bastante compleja. Efectivamente, dijimos que un dipolo simple, horizontal, un solo cable, recto, y cualquier antena compleja, yo la puedo representar con combinaciones de cables rectos. Esa restricción la tienen este tipo de programas que siempre van a trabajar con segmentos rectos. Pero una antena compleja se va a conformar, se va a construir con muchos cables rectos, pequeños, pero rectos. Por ejemplo, yo puedo simular una antena helicoidal, o una antena loop redonda, o una loop circular, por ejemplo, aproximadamente con un octágono, por ejemplo. Entonces aquí tengo 8 partes, 8 segmentos rectos, y esto aproxima bastante bien a una loop circular. Eso yo lo puedo ver porque, y yo he hecho las pruebas porque he hecho el cálculo con aproximando el círculo con muchos más de 8 segmentos. Y claro, el programa se demora más en procesar toda la información, pero el resultado no difiere significativamente. Entonces, uno puede llegar a buenas aproximaciones con un reducido número de segmentos. Para este caso de antenas complejas. Otra parte que puede ser complicada es el tema de la segmentación. Porque
al momento de hacer el cálculo, estos programas no trabajan, es decir, dividen un segmento, una antena, en varias partes, lo que permite hacer los cálculos más precisos. Pero si uno segmenta demasiado, el cálculo se demora más. Y si uno segmenta poco, el cálculo se vuelve menos preciso. Entonces uno podría decir, bueno, el computador no hay problema porque lo dejo trabajando. Claro, pero si yo segmento mucho, demasiado, innecesariamente, y la antena tiene muchos cables, tengo muchos segmentos. Y si además yo quiero optimizar, es decir, que quiero que el programa haga iteraciones para ajustar algunos cables específicos, entonces esto realmente se vuelve lento en cualquier programa, aunque sea muy rápido, aunque sea muy moderno. ¿Sí? Entonces siempre hay una limitación respecto al tiempo de cálculo, que hay que tenerla presente. Entonces uno, cuando define una antena, también debe especificar el número de segmentos, es decir, subpartes, partes menores en que se divide una antena o un cable en particular. Hay una recomendación de que debe utilizarse al menos 10 segmentos, 10 partes, para cada media longitud de onda en una antena recta, ¿no? Pero bueno, usamos 11 segmentos para que el segmento del medio, uno le dé la instrucción al programa para que la alimentación la ponga al medio del segmento que está al medio, que sería en este caso el segmento 6, si es que yo pongo 11 segmentos, ¿no? 5 segmentos a la izquierda, 5 segmentos a la derecha. El segmento 6 me queda al medio y yo le digo al programa que alimente la antena en el centro del segmento 6. Espero que me vayan siguiendo más o menos, ¿eh? Para usar el dipolo, entonces, un dipolo de 135 pies. Ahora, si yo lo quiero usar en un rango muy amplio de frecuencias, por ejemplo, de 3,5 hasta los 29,7 MHz, es decir, de los 80 metros hasta los 10 metros, la regla es que yo debo segmentarlo para la frecuencia más alta y como son 16,6 pies en 10 metros, debiéramos usar 10 segmentos. Pero el cable, para esa banda, pero como el cable mide 135 pies, entonces debo usar 81 segmentos como mínimo. Este es un ejemplo, una ilustración de la regla de los segmentos que es importante, que es un cálculo que uno debe tenerlo presente. Pero además hay otra regla y es que la longitud de cada segmento debe ser mayor que el diámetro del cable. Entonces esto voy a cortarlo lo más que pueda, esta idea. La idea es que yo no puedo usar segmentos demasiado pequeños, eh, no debo usar demasiados segmentos, que significan que los segmentos lleguen a ser demasiado pequeños, cuando yo uso tubos que son demasiado gruesos. Por ejemplo, tubos de media pulgada, tubos de 1 pulgada. Ahí el software tiene algunos problemas. Entonces, dejo esa idea planteada para no meterme más con los cálculos acá. Finalmente, van apareciendo algunas complicaciones cuando uno va haciendo cositas interesantes. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, voy a hacer ahora el dipolo no en línea recta, no un dipolo horizontal, sino que lo voy a poner en B invertida. Entonces, claro, uno dice, bueno, tendría que ser 2 segmentos, pero ¿dónde pongo la alimentación? ¿En el extremo de alguno de los dos? Bueno, en ese caso puede ser más recomendable generar en realidad 3 segmentos. Un segmento que sería cortito, a modo de centro de antena, y ahí pongo la alimentación, que sería ese puntito rojo que está ahí. Entonces, el dipolo en B invertido, lo más probable es que se convierta de un cable, cuando es dipolo horizontal, a 3 cables cuando lo ponemos en B invertida. ¿Por qué? Porque un brazo va a ser un cable, otro brazo va a ser el otro cable, y un tercer cable va a ser el horizontal, donde voy a poner la alimentación en el centro.
Muy bien. Ahora, aquí también hay una recomendación, especialmente para trabajar en frecuencias muy, muy altas, ¿no? Y es que cuando uno usa cables gruesos o tubos gruesos y hace cortes ángulos muy cerrados, como en este caso, también hay una regla eh, que un cable no debería meterse dentro del otro o tapar uno al otro más allá de un tercio del volumen, porque ahí el software pierde precisión. Ahora, estos son problemas típicos de frecuencias muy altas, ¿no? VHF, UHF y lo que sigue para arriba. Entonces, si a alguien no le ha funcionado o ha tenido problemas y ha trabajado en esto en frecuencias muy altas, considere que esta es una causa de problemas. Bueno, de hecho, este software, lo último que decía aquí abajo, que el programa de momentos, todos los programas que se basan en estos cálculos, se les llama programas de aproximación de cable delgado, porque trabajan bien con cables delgados en relación a la longitud de la frecuencia y no trabajan muy bien cuando son cables gruesos en frecuencias muy altas, con longitudes de onda pequeñas. Otra consideración es que, ok, tengo el dipolo horizontal, ningún problema, un solo cable, paso a la B invertida, tengo 3 cables. Ahora yo les quiero poner una antena con radiales, una antena vertical con radiales. Entonces aparecen bastantes más cables, naturalmente, ¿no? Típicamente aparecen 4 radiales. Si esos radiales los pongo horizontales, probablemente voy a llegar a una ROE mínima de 2.3, lo que no es muy bueno, ¿no? Tendría que pensar en un sistema de adaptación de impedancia. Pero si yo inclino hacia abajo los radiales, entonces probablemente llegue a una ROE de 1 es a 1, 1.1 es a 1. Entonces hay pequeños trucos que uno debería considerar. Muy bien. Ahora, las antenas Yagis, que tienen varios elementos, o una quad cúbica, que también tiene varios elementos, representan geometrías bastante más complicadas, tienen muchos cables. Y entonces puede llegar a ser muy difícil trabajarlas de una manera simple. Generar esa antena cúbica, eh, pasar al computador toda esa información. Afortunadamente, Managal tiene unos programas chiquititos que están ahí en el menú, que uno puede generar más o menos rápidamente antenas cuadcúbicas, por lo menos, con bastante facilidad. Antenas cuadcúbicas básicas. Entonces, claro, estos programas van de hacer cosas muy simples de una manera muy fácil, muy rápida, y uno los puede ir haciendo cada vez más complejos, y los cálculos son cada vez más interesantes, pero también la información que va necesitando es mucho mayor y hay más probabilidad de equivocarse. Entonces, bueno, hay que partir por lo más simple, naturalmente, ¿no? Un error sería partir, por ejemplo, con una quad cúbica o partir con una Yagi. La recomendación es parta con un dipolito extendido, continúe con un dipolito en B. Y una vez que tiene bastante digerido eso, vaya a lo que sigue. Pero varios colegas que parten de entrada con una Yagi y claro, se les presentan montones de dificultades, se les desordena la antena, en fin. Muy bien. Ya se nos fue media hora. No, voy a tratar de ir un poquito más rápido. También uno puede configurar el suelo, el terreno. Estos programas permiten definir la conductividad del terreno y definir la constante dieléctrica también. Entonces, son parámetros que uno puede modificar para ajustarlos más a la realidad de cada caso. Y a veces, por ejemplo, algunos colegas dicen, mira, hice la antena tal que tú hiciste, pero no llegué exactamente al mismo resultado. Claro, porque uno eventualmente está trabajando con algunos parámetros distintos de suelo. Entonces, a veces cuesta llegar exactamente a los mismos resultados
que llegó otro colega, porque algunos parámetros que están un poquito más escondidos fueron cambiados. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, a la derecha en este gráfico, que esta es una antena vertical. Los lóbulos son mucho mejores en las antenas verticales cuando el terreno es mucho más húmedo, tiene mayor conductividad, ¿cierto? Versus que esta antena vertical esté en el desierto, en terreno rocoso, en terreno seco. Eso se puede ver muy bien en una simulación. Entonces, en antenas verticales, puntualmente, es siempre más interesante o es muy importante pensar bien el tipo de terreno en el cual esta antena vertical va a estar instalada. Yo tengo videos en mi canal de YouTube sobre todo esto, en todo caso. Y el último tema que es importante y que también es relativamente avanzado, entre comillas, es agregar cargas para adaptar impedancias, agregar bobinas, agregar capacitores y agregar trampas de antena. Entonces, bueno, en el caso de Snake, y Managal también lo hace, uno puede agregar fácilmente cargas en serie que tengan una parte resistiva, resistencia pura, R, o una capacitancia pura, teórica, sería un menos JX, o una carga inductiva pura, que sería un más JX, R y X medidos en ohms, ¿no? Esto se puede hacer bastante bien y lo mejor se puede optimizar para encontrar iterativamente, eso lo hace el software, el programa, la resistencia, las características de una resistencia puntualmente, ¿no? Si tiene que ser de la bobina de 50 ohms y las características del capacitor también. También se pueden poner cargas en serie, RLC, ¿cierto? Uno puede ingresar ahí la inductancia y la capacitancia. O cargas en paralelo, que también se pueden definir de la misma manera. O lo que más se usa, que son las trampas, especialmente en las antenas multibanda, los dipolos rígidos, ¿no? Las trampas de antenas. Eh, Así que todo esto se puede hacer, pero claro, yo diría que es un poquito más avanzado y posterior. Hay que ir paso a paso, ¿no? Hay unas cargas de Laplace, que efectivamente hay unos parámetros allí que uno puede ingresar, pero que se usaban antiguamente, se usan hoy día, están dejados de lado, pero también se pueden hacer. Esto también lo hace Managal. Y bueno, y con eso cierro yo lo que es la presentación, tratando de motivar o de inspirar a los colegas para que los que no lo han hecho se animen en utilizar este tipo de software de simulaciones de antenas, ¿no? O sea, ahora yo quisiera consultar al presentador si hay tiempo o no como para un ejemplo práctico en Managal, para hacer un dipolo simple, o estamos sobre la hora, o ahí quedo a disposición. Sergio, Sí, Sergio, agradeciendo tu presentación, ha sido impecable, la verdad, impecable hasta el momento. Te comento que habrían 5 minutos para hacer en este caso una demostración. ¿Es suficiente, no? sí, la hacemos. Perfecto, adelante entonces, estimado Sergio. Ya, muy bien. Cortito entonces. El programita Managal tiene aquí las cuatro pestañas clásicas y me voy a ir, por ejemplo, aquí a la geometría. Geometría. Aquí están los cables. Entonces yo podría definir el inicio de un cable con estos tres parámetros, X1, Y1, Z1, y el final de un cable, X2, Y2, Z2. Entonces, vamos a poner acá 0. Vamos a poner acá, por ejemplo, 10 metros, 0, 0. Y acá, este lo vamos a cambiar por menos 10. Y este le vamos a poner acá 10. Ahí tengo un cable definido.
Si yo voy acá a View, me muestra el cable. Abajo. Si yo clico acá sobre el cable, me dice acá a la derecha el largo, 20 metros. Digamos, media onda para 40 metros. ¿Se fijan? Un solo cable. Yo podría subir este cable para arriba, y para eso podría darle acá, por ejemplo, 10 metros de altura, aquí, y 10 metros de altura acá. Lo vuelvo a ver y ya se elevó. Ahora, normalmente lo que uno quiere hacer es dejar esto en cero, las alturas, acá, para trabajar las alturas, Centro. acá, aquí darle la altura. Entonces uno deja esta antena en el origen y la altura uno no la va cambiando de esa manera, sino que simplemente con esta opción de agregar altura aquí. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregarle una alimentación. La alimentación yo la puedo agregar aquí en sources o fuentes. Bueno, sería en el wire 1 centro. Esta es la alimentación. También se puede hacer acá con un botón derecho y decir agregar la fuente aquí en el centro. ¿Ven? Y aparece un circulito. Las fuentes aparecen con un círculo y las cargas, si las hubiera, aparecen con un load. Vamos a calcular ahora este dipolito a, digamos, 10 metros de altura en cable de cobre, wire copper, ¿no? Wire, tierra real, y lo vamos a poner en 7.1 MHz. A la mitad de la banda, 40 metros. Y lo corremos. Y ahí me da la ROE. Aquí ya me entregó la información, ¿ven? Me dice que en esa frecuencia, esa antena, ese cable que yo puse acá, horizontal, presenta una impedancia en la alimentación, en el centro, donde está el circulito, allí, si yo midiera allí, lo que vamos a tener es una resistencia parte real de 78.47 ohms y una reactancia capacitiva, en este caso, de 14.91 ohms, lo que indica que es una antena está un poquito corta. La idea sería que esto fuera 0 y esto sea 50, ¿no es cierto? Típicamente. Y con eso llegaría a una ROE de 1.0. Pero dejémoslo ahí y veamos ahora los gráficos. Fíjense, el gráfico en 2 dimensiones, este es el horizontal y este es el visto desde arriba. Aquí yo puedo cambiar la elevación. Esto está visto a 67 grados, pero podría yo verlo, por ejemplo, a 30 grados. O cortar este globo un poquito más abajo, y ahí me da esa forma. Y esto lo pusieron hace poco, lo puedo hacer en 3 dimensiones, lo voy a hacer acá. Aquí, pum, y ahí está el globito. ¿Ven? Y ahí tengo una antenita. Sería un ejemplo de una simulación 3 dimensiones en 5 minutos. Adelante, entonces, con eso finalizaría mi presentación. Muchas gracias, estimado Sergio. Gracias. Equipo Charlie Golf